Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de Mi verdadera identidad y vamos ya con el tema número 15 y se llama Somos matrimonio. El tema anterior fue que éramos familia y obviamente esa familia comienza en el matrimonio, así que es algo esencial que estudiemos qué es el matrimonio o somos matrimonio. Le he puesto así, fíjense, porque debemos de identificarnos como eso. Hoy en día el matrimonio ha sido menospreciado muchísimo. La gente se casa con la idea de divorciarse. La verdad es que no nos sentimos, o muchos no se sienten, parte del otro. Y es que somos matrimonio y debemos entender que eso somos. Vamos allá a Mateo, a capítulo 19, el versículo 3. Dice así: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Constantemente los fariseos estaban buscando la forma de hacer caer en algún error a nuestro Señor Jesús. Aquí, cuando ellos hacen esta pregunta, ellos solamente estaban poniendo al descubierto su corazón. Muchas personas se casan, pero ya tienen en mente el divorcio. Se casan, pero ya tienen ahí un plan B. Bueno, si las cosas no salen bien, pues nos divorciamos. Y ya tienen en mente esta palabra, divorcio. Cuando me casé, pues también venía con ese pensamiento, porque obviamente tenía en mi mente cosas que en el mundo aprendes. Pero me acuerdo mucho que mi esposo siempre me decía: si tú estás pensando en una alternativa que es el divorcio, tarde que temprano te vas a divorciar, porque es para ti una opción. Y él siempre me repetía: para mí no es una opción. Nos casamos y, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. Al principio yo decía, sí, cómo no, ¿verdad? Pero fue algo que pues Dios mismo te va enseñando y la palabra de Dios te va enseñando. No existe un plan B. Tú te casaste. El problema viene desde antes, desde con quién te casaste, porque tendríamos que aceptar que muchos matrimonios se han hecho a base de desobediencia y vienen con estos pensamientos. Es como si llegaran estos fariseos delante de Jesús a tentarle: bueno, yo me voy a casar según tú dices que es para siempre, pero a ver si funciona. Y ellos estaban diciendo: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y eso no sé de dónde lo sacaron, porque la palabra de Dios en ningún momento lo dice. Vamos a ver lo que responde el Señor Jesús, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No le estaba aquí diciendo: ¿acaso ustedes, fariseos, que son conocedores de la ley, no saben que no es así? El Señor no permitió repudiar al esposo. Y bueno, como lo hemos visto también desde antes, desde los tiempos bíblicos, hubo un problema de abuso hacia la mujer. Y aquí habla entonces como que el hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa. ¿Cómo? Si el matrimonio es una institución que Dios puso desde el principio. Por eso está haciendo referencia no a Moisés, no a tiempos antes de Moisés, sino hasta el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva. Para ellos no estaba en mente el divorciarse. Adán nunca pensó en repudiar a su mujer, ni Eva en repudiar a su marido. Ciertamente en los tiempos de Jesús estamos hablando de que solo el hombre era el que repudiaba a la mujer. Pero hoy vivimos un tiempo donde se repudian unos a otros. Pero la respuesta del Señor Jesús sigue siendo la misma. ¿Acaso no saben que desde el principio Dios los creó para que estuvieran juntos? Vamos a leer el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto es, lo que sabemos que Adán dijo desde el versículo 5, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto lo dice Adán. Y también Adán dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Nuestro Señor Jesús lo recalca y además agrega: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y lo que tenemos que entender es que el matrimonio no lo inventó nadie, sino lo creó Dios. Así que el matrimonio debe de ser para nuestro pensamiento algo muy, muy, muy respetuoso. Incluso podría decir algo santo. ¿Qué es algo santo? Algo apartado. Nosotros debemos de respetar primeramente nuestro matrimonio y también el matrimonio de los demás. El problema es que esto no es una realidad.
Pero fíjense cómo nosotros excusamos nuestra falta de respeto a nuestro matrimonio porque el cónyuge no responde de la manera que quisiéramos que respondiera. Pero cuando nosotros tenemos en mente la palabra divorcio, estamos siendo irrespetuosas a esto que Dios instituyó como una base para la familia. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pues no estuvieron conformes, no entendieron la respuesta de Jesús. Entonces dicen ellos, bueno, entonces, ¿por qué Moisés mandó? Como si él mandó también, no robarás, no matarás, te divorciarás. Y esto es una mentira. Moisés nunca mandó dar carta de repudio o de divorcio a su mujer. Sí habló del tema, pero nunca lo mandó hacer. Y es que a veces cuando no tenemos nuestro corazón bien en la palabra de Dios, lo único que vamos a buscar son pretextos. Vamos a buscar de qué manera se acomoden algunos versículos para nuestra vida. No vamos a realmente tener un corazón sincero para entender bien cuál es el contexto de lo que estaba hablando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con utilizar la palabra a nuestra manera. ¿Por qué el hombre podría repudiar a su esposa? La única razón por la que Moisés permitió repudiar a una mujer era porque ella había sido encontrada indecente. Y también uno de los mandamientos de la ley era que si se encontraban a dos ahí teniendo pues relaciones sexuales ilícitas, ya sea antes del matrimonio o dentro del matrimonio pero con otra persona, ellos estaban expuestos a ser apedreados. Si esto no era el caso, si ella no era descubierta y ella se casaba con alguien más, entonces el hombre decía, me engañaron, me dieron por mujer virgen a una mujer indecente. Y entonces él decía, no la quiero, y la regresó. Obviamente esto ya era una mancha en el historial de esta mujer. Esto ya era una mancha. Y bueno, les digo, el pensamiento feminista va a decir que esto es machista, pero nosotros debemos de pensar como está pensando Dios. El punto es que ella se había contaminado sexualmente con alguien más. Bueno, vamos a continuar. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, nuestro Señor Jesús está abordando ya un problema. Está diciendo, cuando Moisés escribe estos versículos de Deuteronomio 24, es porque ya había un problema. Ya se estaban repudiando a las mujeres por cualquier causa. Ya no se honraba al matrimonio. Entonces ya había una situación donde los esposos ya querían separarse, sobre todo los hombres de las mujeres. Por eso el Señor dice, esto fue una respuesta a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Y nos está diciendo tanto de Adán y Eva y de las otras parejas. ¿Cuándo viene esta distorsión de que alguien más se infiltra en el matrimonio de alguien más? Bueno, recuerden la historia de Lamec, que ya se las mencioné antes. Cuando Lamec, en lugar de tomar una mujer, toma dos, o sea, ¿cómo? Y ahí empieza la contaminación. Y pasa tanto a los que son de Dios como a los que no son de Dios. Ya Gris nos enseñó cuál fue el problema de la declinación y la depravación de Salomón. ¿Cuál? El no haber honrado el matrimonio y el pensar que para matrimonio podía tener 1000 mujeres. Ese también fue un problema para David, pero al principio no fue así. Aun cuando Moisés está escribiendo la ley, ya había ese problema. Ya querían los hombres divorciarse por cualquier circunstancia. Pero dice el Señor, y esto fue por la dureza de su corazón, porque ustedes no tenían capacidad de perdonar. Y ese sigue siendo el problema hoy. ¿Por qué los matrimonios se separan? Porque los matrimonios no saben perdonarse. Un integrante no sabe arrepentirse y el otro integrante no sabe perdonar. Pero quiero aclarar que el perdón se da sin necesidad que el otro se arrepienta. Humanamente hablando, claro. Porque si hablamos de Dios, ya también hemos hablado que el Señor te perdona cuando tú te arrepientes. Con una vez que pidas perdón, Él te perdona. Con un perdón sincero, Él te perdona. Versículo 9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno,
Muchos dicen, es que sí me puedo casar con alguien más en base a lo que ustedes ponen en el Deuteronomio, pues parece ser que sí, pero aquí no se ponen de acuerdo porque muchos dicen, ay no, estamos en la gracia y desechan todo lo que está en la ley. Y aquí como les conviene lo que dice la ley, se regresan a la ley. Bueno, ¿estamos o no estamos? ¿Cumplimos o no cumplimos? Entendemos que cuando el Señor Jesús da un principio, este es incluso mayor que el principio de la ley. Él habló también de que la salvación era solamente por Él y entendemos que esto entonces deja la ley aparte. Y el apóstol Pablo dejó escrito mucho acerca de esto. Y aquí entonces entendemos que esto que dijo el Señor Jesús ya no es en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Pero en el tiempo de la gracia, ¿es posible conservar un matrimonio? Claro que sí. Pero para esto tendría que haber un corazón no duro. Y dice, yo no permito que se estén casando y dándose en casamiento, como fue el problema en la época de Noé y en la época de Sodoma y Gomorra. Pero tristemente en las iglesias se ha tomado esa actitud, se casan y se dan en casamiento como estaba pasando en los tiempos de Noé. Muchas no van a estar de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo, yo lo sé, pero yo solo estoy leyendo las palabras de Jesús. Pablo mismo enseña que no debes de buscar como hija de Dios la separación. Vamos a leer lo que piensa Dios acerca del matrimonio, Malaquías 2:16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu, y no sean desleales. Y la palabra que quiero recalcar, dice el Señor, que dice el Señor, es yo detesto el divorcio. Lo quieras ver como lo quieras ver, el divorcio es algo detestable delante de los ojos de Dios. La deslealtad, está hablando de la infidelidad, es algo detestable. Y la infidelidad antes era un problema de hombres, ahora ya es un problema de mujeres. Porque, vuelvo a repetirles, el pecado no es un problema de género, es un problema generalizado de la humanidad. Y les digo, respetemos principalmente nuestro matrimonio. También, de igual manera, respetemos el matrimonio de los demás. El matrimonio es algo intocable. Si tú te casas con la idea de divorciarte, ya te estarás divorciando en unos años. No muchos. Si ya de tu pensamiento, a lo mejor eso no lo tenías antes, pero ahorita porque se ha puesto difícil la situación en tu matrimonio, ya traes el pensamiento del divorcio en tu mente, te vas a divorciar. Porque ya has concebido ese pensamiento. Ciertamente muchas están viviendo situaciones muy difíciles, pero no tengas miedo, el Señor te va a ayudar. El Señor va a mover las cosas de tal manera que tú no quedes desamparada ni desprotegida. Y no hablo solo de lo material, eso se queda corto a lo que el Señor puede hacer realmente en tu matrimonio. Somos pecadores por naturaleza, pero Dios no deja desamparado a sus hijos. Y si tú estás por obediencia en ese matrimonio difícil, el Señor no te va a desamparar ni te va a dejar. El Señor te va a ayudar. Y tú no temas lo que pueda hacerte un hombre. Y ese hombre puede ser tu esposo. No temas lo que te pueda hacer, porque el Señor está contigo. Tú solamente sé obediente. Tú respeta tu propio matrimonio. Deja que el Señor mueva las cosas como Él quiere. Y confía en Él porque Él es tu ayudador. Vivimos en una época muy fea, donde los matrimonios no son nada de lo que Dios pensaba. Pero aún así Dios puede hacer la obra en ese matrimonio feo. El Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Confía en esta promesa. Que Dios te bendiga.